Chile, considerado un ejemplo de progreso en América Latina, es el país que ha sufrido las más violentas manifestaciones, aprovechando la protesta social contra las fallas de ese régimen, que algunos consideran casi perfecto. Por otro lado, la mancha de la corrupción esparcida por Odebrecht en 12 países de la región, que había levantado una lucha contra los corruptos, se ha aplacado inmiscuyéndola en elecciones presidenciales. Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, internacionalista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo muy cordial, gracias por esta invitación y gracias para todos aquellos que nos escuchan. Es una excelente oportunidad de hablar de problemas que nos afectan. José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, acerca de la violencia desatada el año pasado por la protesta social, indicó lo siguiente. Lo invito a escucharlo, doctor. Todavía esperamos de que el gobierno se pronuncie sobre los infiltrados y sobre los actos de violencia, porque también el gobierno debe responder sobre la violación de los derechos humanos de los más de 10 fallecidos que existieron en nuestro país. Las autoridades competentes deberían determinar qué sucedió en la Contraloría, o acaso es dudoso lo que sucedió en la Contraloría, que hasta el momento no se pronuncian. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es confrontar la política neoliberal y buscar mejores días para los ecuatorianos. En estos días, ante una nueva ola de protesta social, el gobierno advierte sobre la violencia infiltrada, pero tal como señala el vicepresidente del FUT, una de las organizaciones que con más ahínco practica la protesta social, hasta el momento la justicia no termina de encontrar culpables de los actos de violencia contra el régimen, ni tampoco de los excesos de la fuerza pública. Esto, doctor Hernández, ¿cómo deja las cosas que a primera vista parecían al menos ser tan claras? Muchas gracias. Bueno, aquí hay un problema muy grave que no se explica ni por el año pasado ni en este año, y es el siguiente. Durante los comienzos del siglo XXI, los diferentes gobiernos izquierdistas del Foro de Sao Paulo asumieron tomar el poder de los gobiernos por la vía democrática, y sobre todo haciendo énfasis en determinadas molestias de sectores de población. Pero su interés, su afán, su objetivo al llegar al poder no era repetir el proceso democrático como el que estábamos acostumbrados, es decir, de cambio de mandatarios, balance de poderes, sino ir copando todas las funciones del Estado e irlas inmovilizando. Esa es la explicación de lo que pasa en buena parte del Poder Judicial, no solo en Ecuador, sino en algunos países, que está prácticamente inmovilizado entre la defensa de un garantismo y la falta de perspectivas de lo que viene. Entonces, yo creo que la explicación de lo que sucede es más grave, es decir, es una consecuencia de la forma en que este tipo de grupos se han apoderado de los gobiernos y han dejado marcado a los estados. Y quizás la demostración de que, quisieron llegar por la vía democrática, salieron de ese manejo del poder y para volver están dispuestos a todo. Sí. Evidentemente en este momento hay un reflujo que están recuperándose con creces. Pero aquí vienen también otros componentes que a mí me parecen muy importantes. ¿Qué pasa con las élites pensadoras? Yo sé que la palabra élite no es bienvenida en esta época de igualitarismo, pero a mí me parece que eso es una mojigatería. ¿Qué pasa con las élites que han visto el país, que quieren conducirlo hacia mejores sendas y hacia el progreso? Tengo la impresión de que no entienden la gravedad del problema. Entonces hay una falta de liderazgo. Lo estamos viendo en el caso de Chile, donde hay una división de todos los sectores que han manejado los gobiernos chilenos desde 1980. Lo hemos visto en Bolivia, donde lamentablemente la candidatura de Carlos Mesa y la de Luis Camacho aparecieron. Y por lo tanto, pues evidentemente ninguno logró llegar al mínimo, y por eso el señor Arce, dentro de la información que existe de conteos a pie de urna, es el nuevo presidente de Bolivia. En el caso de Evo Morales, no hay una comprensión
En el caso de Evo Morales, doctor Hernández, está caracterizado por un gobierno que se manejó muy bien con el Fondo Monetario Internacional en sus medidas económicas, a diferencia de otros gobiernos de la región. ¿Es ese buen manejo económico el que decide el retorno del partido de Morales al poder? Bueno, yo creo que hay muchas cosas ahí. Yo creo que, en primer lugar, la división entre Carlos Mesa y Luis Camacho, esa es una de las cuestiones que para mí fue un gravísimo error político, producto de una falta de visión y de estrategia. El otro tema es que el gobierno de la presidenta actual encargada de Bolivia ha sido marcado por diferentes errores de los cuales no se ha recuperado. Primero habló que ella también iba a figurar como candidata a las elecciones presidenciales después de que se había hablado de un fraude del gobierno de Evo Morales. Entonces todas esas cosas van disminuyendo credibilidad y efectivamente el actual, digamos, la persona que Arce fue ministro de Economía de Evo Morales y fue el hombre que hizo el desarrollo o llevó adelante una política económica muy diferente efectivamente a la que se llevó a cabo en Venezuela o en Ecuador. Entonces hay una confianza de esos sectores que no fueron debidamente valorados. En cambio, yo creo que hay muchos errores. Sí, doctor, pero vemos, por ejemplo, observamos el caso de Bolivia y si ponemos al frente el tema de Argentina y de Cristina, vemos que hay muchas diferencias, ¿no? Porque en Argentina hay un fracaso clamoroso de las medidas de Macri cumpliendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Este caso quizás, doctor Hernández, se parece más al ecuatoriano, con un gobierno que causó la crisis y cuyos más altos cargos están enjuiciados por corruptos. A ver, el caso argentino es casi incomprensible. La situación se deteriora cada vez más económicamente, pero Fernández pues fue elegido, no sabemos qué le va a pasar, y parece, y este de nuevo es un punto muy importante, todas las denuncias de corrupción que se dieron en su momento. Acuérdense esa persona que lanzaba fajos de millones a un convento de monjas, que fue una noticia increíble. Todo eso fue olvidado ante el malestar económico. Por eso yo pienso que el elector no es la persona racional que nosotros creemos, es una persona que está considerando pros y contras y toma decisiones. Es una persona que se deja llevar de afectos y de emociones, y esos afectos y de emociones tienen mucho que ver con los mensajes que él visualiza. ¿Existe tal vez en Ecuador, doctor Hernández, una idea más precisa sobre la acción del correísmo que ha tenido en Lenín Moreno una mezcla de denuncia y continuismo que podría llamarse gatopardismo, porque parece que todo cambia pero nada cambia? Mire, yo creo que el gobierno anterior dejó marcado al Estado ecuatoriano. Dejó marcada a todas las instituciones, de tal forma que no se puede decir que haya instituciones que hayan desterrado el pensamiento o el sentimiento de ese gobierno. Lo que ha hecho este gobierno es suplantar, hacer cambios que podemos discutir si fueron suficientes, ciertamente no, pero si fueron válidos o no válidos, o se hizo lo que se podía hacer. Pero lo que sí es cierto es que nosotros asistimos a un pensamiento asociado a un profundo resentimiento que los analistas, en el caso del Ecuador, no ven. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una clase media, sobre todo en regiones de la sierra, que considera que ha sido excluida y que debería tener más beneficios. Y refiero a eso el problema del recorte de todo lo que tiene que ver con ingresos del Estado. Y en función de ese pensamiento, doctor, ¿qué tan factible es que se repita en Ecuador lo que acaba de pasar en Bolivia? Mire, yo creo algo importante. El líder que lleve adelante al Ecuador tiene que conseguir un mínimo consenso para llevarlo adelante. De lo contrario, se va a entrar en una guerra de guerrillas.
Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Espíritu Santo, internacionalista. Gracias por participar, doctor, esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.